Doy buenos días a los que nos escuchan desde América, como nuestra invitada de lujo de hoy, María Alonso, pero no solo ella. Estoy viendo aquí varios nombres de conocidos peruanos a los que aprovecho a saludar. Y también buenas tardes, buenas noches a los europeas que nos escuchan. Soy Alex Rayón, a mí creo que ya me conocéis, y nada, vamos a celebrar uno de nuestros tradicionales webinars y, como siempre, procuramos traer miradas frescas, miradas realistas, miradas prácticas y, sobre todo, miradas que nos aporten esa diversidad que necesita este mundo del dato. Y, como siempre, desde nuestra universidad, encantados de que podamos suponer un punto de encuentro para hablar alrededor del mundo del dato. En esta ocasión nos acompaña María Alonso. Luego igual silénciate, please, que se está acoplando. Nos acompaña María Alonso Altonaga, que como su segundo nombre especialmente indica, diría que es vasca, a la que tuve la fortuna de conocer en Perú hace unos años ya. Y siempre un placer encontrar en Perú a gente de aquí y a la que le pedimos amablemente que nos acompañara. Antes de nada, hola María. Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien. Bueno. Muy bien. Aunque vais a escuchar su acento, os prometo que es de Bermeo. Habla euskera. Efectivamente, podríamos hacer este webinar en euskera, pero por respeto a toda la comunidad peruana que ha venido a escucharte, no lo vamos a hacer. Y más porque después, cuando lo subimos siempre a Dustube, esto lo escucha muchísima gente. Bueno, como siempre, vamos a hacer una sesión corta, rápida y al pie, como dicen los argentinos, para pues hablar del Customer Lifetime Value, una de esas métricas, uno de esos KPIs fundamentales en muchos sectores. María nos va a hacer una exposición tremendamente interesante, porque a mí ya me ha hecho cierto spoiler de cómo en su organización utilizan esta métrica para tomar muchas decisiones. Ya sabéis que nosotros procuramos dar esa visión del dato no solo desde una mirada analítica, una mirada técnica, sino también una mirada de toma de decisiones de negocio, que es precisamente de lo que nos va a hablar María. Va a hacer una pequeña presentación que no interrumpiré. La voy a interrumpir solo al final porque tengo ya algunas preguntas, porque me parece que es un campo que aquí todavía falta mucho por desarrollar. Y para ello, pues le hemos pedido a María que nos explique primero a qué se dedica, por qué el Customer Lifetime Value y su cálculo, analíticamente hablando, pues es importante para su organización y, pues a lo largo de su intervención nos irá explicando algunas decisiones. Lo vamos a hacer en 30 minutos. Sabéis que esto nos gusta hacerlo rápido y ágil y luego, como siempre, estaremos encantados. Podéis ir añadiendo vuestras preguntas, vuestros comentarios en el chat. Y también estaré pendiente de cualquier otra duda que me hagáis llegar por cualquier otro canal. Así que nada, ongi etorri, berriz ere María, y bienvenida a tu casa. No tuviste la fortuna de estudiar en la Universidad de Deusto, pero sabes que siempre será tu casa esta. Es que ricasco. Bueno, a ver, os cuento un poquito primero de mí. Como bien ha dicho Alex, soy de Bermeo, aunque el acento haga que lo dudéis. Yo estudié en Sarrico, estudié Administración de Empresas y, bueno, como mucha gente hoy en día he terminado trabajando en temas de data, ¿no? Al final creo que hoy en día todos los campos necesitan información y, bueno, todos deberíamos, yo creo que es un must hoy en día aprender un poquito de datos, ¿no? A un nivel mayor o menor profundidad. Entonces, bueno, a partir de ahí he trabajado muchos años como consultora, casi siempre en el sector bancario, y ahora estoy como CDO en Diners Club, que es una empresa de tarjetas de crédito, y tengo un equipo de gobierno de datos, un equipo de ciencia de datos y un equipo que hace más la parte analítica del día a día del negocio. Entonces, me he dedicado a hacer, la verdad que uno de mis primeros proyectos como de analítica fue el Customer Lifetime Value, pero en una versión muy bebé. Hasta casi usábamos mucho Excel y casi que la data era más para cruzar en SQL y ya, pero, y bueno, entonces me he dedicado, he hecho CLVs, la verdad que en bastantes entidades bancarias, especialmente en Perú. Entonces, bueno, voy a empezar con la presentación. Si no hay preguntas, entiendo que hasta ahora no, comparto pantalla. Uy, espera.
¿Ahí se ve? Sí, estamos viendo perfectamente, María. Ya. Entonces, bueno, primero una pequeña introducción que es Diners. Bueno, Diners es una empresa de tarjetas de crédito. Fue una de las primeras tarjetas de crédito que se fundó en el mundo. Fue la primera. ¿Y qué ofrecemos? Ofrecemos tarjetas de crédito con beneficios exclusivos. Además, les damos beneficios exclusivos como cuotas sin intereses, muchos temas de viajes, es decir, salones VIP, millas para que puedan viajar por toda la facturación que hacen, y además préstamos y seguros. Y, entonces, en España la verdad que el mundo de las tarjetas está menos, no hay tanta tarjeta, no se usa tanto la tarjeta como en Sudamérica, y aquí es un mercado más fuerte. Y otro tema que lo meto más como curiosidad, a los que seáis peruanos, la verdad que no os va a llamar la atención, pero en España la información no es tan transparente. Algo que es importante del mercado peruano es que la información bancaria la misma superintendencia nos reparte información de cada tarjeta habiente por entidad financiera, por calificación y hasta nos da las líneas. Es decir, tenemos información de cada cliente, qué tarjetas tiene, en qué banco, cuánto saldo tiene, cuál es la calificación, cuál es la línea, y con esto podemos hacer muchos análisis. Entonces, esto lo pongo como dato curioso, interesante y que nos enriquece mucho los análisis. De ahí, pasando ya a lo que vamos a ver durante la presentación, ya como agenda, como primer punto vamos a ver qué es el CLV, el siguiente el objetivo y la importancia del CLV, y el tercero el cálculo del CLV. ¿Qué es un CLV? El CLV es, como bien dice el nombre, que es Customer Lifetime Value, es el valor del cliente a lo largo del tiempo. ¿Ya? Si un cliente un cliente puede estar 1 año, 2 años, 3 años con nosotros, y normalmente el que el cliente llegue, sea en el sector que sea, que ya llegue al lugar de compra, sea virtual o sea físico, siempre tiene un costo, ¿no? Entonces, los clientes, cuanto más tiempo están contigo, se vuelven más rentables. Y adicionalmente, cuanto más transaccionen, ¿no? Cuanto más valor generen a lo largo del tiempo, se vuelven también más rentables. Entonces, es la medición, el Customer Lifetime Value lo que hace es medir cada punto del cliente en el tiempo para entender cuál es su rentabilidad. Entonces, normalmente esto lo saqué de internet y aquí ponía que teníamos un 60-20% entre clientes menos rentables y más rentables dependiendo del tiempo. En nuestro caso, por ejemplo, se parece un poco más a un Pareto, ¿no? Y tenemos como un 41, ¿no? Y que son no tan rentables. De ahí tenemos otro 46 que son rentables y un 13% que son bastante rentables. Esto también es un poco por la dinámica un poco del negocio, que luego ya más adelante voy a explicar un poco cómo funcionan las tarjetas de crédito y cuál es la importancia del CLV en tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, si vemos, esto, por ejemplo, es una foto de un CLV promedio donde, como veíamos, os comentaba, algo importante es el tiempo, es decir, la línea de arriba nos va mostrando qué probabilidad hay de que este es el contrario de la probabilidad, es decir, en el punto 12, por ejemplo, si tenemos un 83, ahí tenemos un 17% de probabilidad que el cliente se haya ido. Es la línea de attrition, es cómo va cayendo la cantidad, cuál es la probabilidad a lo largo del tiempo. Y las columnitas son el valor que este cliente me va dejando en cada uno de los puntos. Es un valor acumulado, es decir, en el punto 51 estoy acumulando en valor desde 0 hasta 51, y si veis en tarjetas de crédito hay por cómo son los costes de adquisición, que más adelante explico, hay algo importante, y es que si un cliente no le damos, o sea, no llega al mes 11, dependiendo del segmento, porque hay segmentos que sí rentabilizan antes, es muy difícil que ese cliente llegue a dar rentabilidad para la entidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con un CLV? Cuando armamos un CLV, cogemos la rentabilidad que el cliente tiene acumulado hasta ahorita. O sea, si nos vamos, pensando en la gráfica anterior, un cliente puede estar en las fechas en el mes 7, en el mes 8, en el mes 10,
Y en base a eso, en base a cómo ha ido performando durante su pasado, vamos calculando cómo va a performar en el futuro y qué valor esperamos recibir a lo largo del tiempo con este cliente. Entonces, algo que os preguntaréis es ¿qué significa CLV dinámico? ¿No? Cuando digo CLV dinámico, significa que nos da un dinamismo de según qué acciones comerciales hagamos nosotros, ¿no? Como entidad, podemos ajustar ese CLV, podemos conseguir que esa rentabilidad mejore. Por ejemplo, tenemos este caso, en este caso no es una rentabilidad acumulada, es una rentabilidad puntual mes a mes. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, le vendo un préstamo en el mes 3? ¿No? Ahí vemos una línea blanquita que en el momento que yo le vendo el préstamo, suben los intereses que genera mes a mes y generamos mayor valor. Entonces, a lo largo del tiempo nos vamos preguntando cómo se siente el socio, cómo al final de la vida, por ejemplo, a los 41, si le entrego una campaña de reactivación. Entonces, con eso es con lo que genera, eso es lo que quiero decir cuando es un CLV dinámico, ¿sí? Y abajito tenemos el break-even, bueno, break-even o CLV, el break-even lo digo porque es el punto de corte. Cuando vemos un cliente, este es un cliente que tenía empieza a rentabilizar en el mes 19, ¿qué pasa cuando yo le doy el préstamo? Que este cliente empieza a rentabilizar en el mes 13, mes 14. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nuestras acciones comerciales las tengamos medidas con este KPI, porque en base a este indicador vamos a poder saber cuánto podemos invertir en este préstamo, por ejemplo, en este caso que le estamos dando un préstamo, ¿no? Al final, el CLV lo que nos sirve, por ponerlo de forma sencilla, es como si fuera un van de un proyecto de inversión, pero viéndolo como cliente para saber cuánto podemos gastar en cierta acción comercial, en que el cliente no se vaya, en darle una mejor atención y, bueno, varios casitos, ¿no? En temas de marketing, que más adelante también está detallado. Entonces, ¿por qué es importante el CLV? Si vemos este cuadrito, esta gráfica, vemos cómo la utilidad de una compañía se puede distribuir por socios. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacemos es cómo conseguimos que estos deciles iniciales donde tenemos clientes que no son rentables, los conseguimos llevar al decil más rentable, ¿no? Entonces, ahí, como ya os estaba adelantando, podemos utilizar este CLV para invertir en marketing, para mejorar la atención al cliente, para, en el proceso de venta, enfocarnos en clientes mucho más específicos, conociendo sus necesidades y poder satisfacerlas desde un inicio, y también en el momento de retención para saber en qué clientes sí podemos invertir para que no se vayan. Entonces, esto es cierta información que tenía por ahí bueno, varias lecturas que miré, y ¿cuál es la importancia para medir nos sirve para medir cómo es el modelo de negocio en el que estamos metidos? Es decir, si veis la grafiquita de la izquierda, tenemos el valor del prospecto y abajito en horizontal vemos el valor que le estamos dando al prospecto o al cliente. Entonces, cuando los dos valores son negativos, normalmente estamos en un sector donde las relaciones son negativas y por eso el valor es negativo. Normalmente cuando el valor del cliente es alto y el valor que se le está ofreciendo al cliente es bajo, suelen ser sectores que tienen bastante monopolio. Cuando vemos el cuadrante de abajo a la derecha, que el valor para el prospecto es bueno y, sin embargo, el valor que nos ofrece a la compañía es un valor que no es tan alto, suelen ser sectores donde es muy difícil mantener una relación en el tiempo porque el coste es muy alto. Y cuando ambos son altos, normalmente son sectores donde la ventaja competitiva es bastante sostenible. Si vamos al gráfico de la derecha,
Si os fijáis, es un poco cómo cambió la tendencia con herramientas como el CLV. ¿Qué es lo que ha pasado con el CLV? Antes, las empresas que tenían mejores revenues terminaban pudiendo innovar más, tener mejor adquisición, tener una experiencia mucho más rica y darle una mejor satisfacción a los clientes, ¿no? Tener mayor fidelidad, etc. ¿Qué es lo que ha pasado con herramientas con CLV? Que eso ha cambiado. Es decir, ahora mismo podemos medir el potencial y casi todos los temas de innovación se miden más por potencial y terminamos haciendo cross-sell, terminamos consiguiendo mejores clientes y básicamente la ruleta se ha dado la vuelta. Y eso gracias a herramientas como esta. Y esto como última curiosidad también es que el Customer Lifetime Value está dentro de un grupo de modelos donde miramos un poco el engagement del valor del cliente. El Customer Lifetime Value nos da el valor del cliente, pero también tenemos, por ejemplo, el Customer Knowledge Value, que es el valor monetario que un cliente nos da a través de sus comentarios. Otro es el valor de influencia que tiene cuando influye en otros clientes. Entonces, cuando ya sumamos todos estos modelos, conseguimos tener un Customer Lifetime Value mucho más enriquecido. Nosotros todavía no tenemos esto, lo he incluido más por curiosidad que por realmente, pero nosotros todavía no lo tenemos implementado como paquete completo. Entonces, bueno, como ya os contaba en el punto anterior cuando os enseñaba lo del préstamo, un poco vemos las dos curvas, ¿no? Tenemos un Customer Lifetime Value a lo largo del tiempo y vemos que dependiendo del punto en el que estemos, bien metiendo más presupuesto en los canales de venta, por ejemplo, o mejorando la relación del cliente, conseguimos que la curva aumente y ahí es donde le damos dinamismo al Customer Lifetime Value. ¿Y cuáles son las acciones que podemos hacer en los distintos puntos? O sea, al principio, por ejemplo, cuando el cliente es nuevo, tratamos de que se fidelice un poco más con compras repetitivas, luego vamos midiendo la frecuencia. Aquí es muy importante el valor de segmentaciones como el RFM. De ahí vamos haciéndole cross-selling y al final algo importante es el porcentaje de clientes que se nos quieren ir y cómo conseguimos que ese churn baje, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, internamente, como ya os decía antes, nosotros tenemos información bastante rica del mercado, ¿sí? Entonces, si veis el cuadrito de la izquierda, nosotros al tener esta información hacemos una segmentación inicial donde creamos grupitos, ¿no? En base a saldos, al potencial que estos leads tienen, los segmentamos en el lead bid preferente, potencial limitado y masivo y no prospectable, porque esos no prospectables normalmente tienen un riesgo que está fuera del apetito de Diners. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que conseguimos traer a estos clientes, la idea es convertirlos en fidelizados. La mayoría debería ser fidelizado, ¿no? Pero obviamente algunos se fidelizan, otros se quedan en desarrollo, otros van creciendo y tenemos algunos que son esporádicos y pasivos. Entonces, este es el gran reto de cómo conseguimos fidelizar a estos clientes, entendiendo qué les pasa a lo largo de su journey y tratando de medir este CLV a lo largo de todo su journey con Diners, ¿no? Durante el tiempo de vida con nosotros. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Ya vamos al punto de calcular el CLV. Normalmente, ¿cómo calculamos un lifetime value? Vemos, primero calculamos el lifetime value, que es el valor que se va generando a lo largo del tiempo, y eso se suele calcular por montos promedio, multiplicando por número de transacciones y por la retención, ¿no? Y de ahí el CLV lo calculamos multiplicando el lifetime value al margen de beneficio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí habéis visto que, por ejemplo, cuando ya nos vemos en el mercado de tarjetas de crédito, ¿qué es lo que pasa? En esta grafiquita, que es la que os he mostrado anteriormente, os he mostrado que está en negativo hasta el punto 12, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros cogemos todas estas barritas, ¿no? Y tratamos de desglosar y entender qué hay dentro de todas estas barritas? Dentro de todas estas barritas, y justo al principio hablábamos de la importancia en el sector financiero. ¿Qué es lo que pasa en el sector financiero? Los costes de adquisición de una tarjeta de crédito, que es lo primero que calculamos, son bastante altos. ¿Por qué?
porque tenemos que generar el plástico, la tarjeta de crédito en sí, hay que conseguir que se entregue, es decir, nosotros hay veces que hacemos una venta y la venta no te genera un ingreso en ese mismo instante. Es decir, el ejecutivo que está vendiendo vendió la tarjeta, el cliente la acepta y de ahí queda el proceso de entrega. En el mismo proceso de entrega ya estamos generando un coste adicional y hay tarjetas que no se entregan. Entonces, ese coste también se va repartiendo entre los distintos clientes. Una vez que lo entregamos, todavía no hemos generado ni un solo ingreso para la compañía. ¿Y qué es lo que pasa? Que necesitamos que estos clientes, además de aceptar la tarjeta, la activen. Es decir, tienen que usarla por primera vez y ahí ya empezamos a generar un valor para la compañía, ¿no? Ahora mismo me estoy acordando de un profesor que tenía en la universidad que trabajaba en un banco bastante grande de España y él me decía que los clientes, y lo entendí después de años, que los clientes cuando pisaban una sucursal bancaria estaban debiendo plata al banco. ¿Y por qué decían que estaban debiendo dinero al banco? Porque ya habías gastado dinero en publicidad, por ejemplo, en tarjetas tienes este costo de adquisición, ¿no? Tienes un montón de costos que van previos al uso en sí y a la generación de ingresos. Entonces, bueno, de ahí, volviendo a las variables que nosotros utilizamos dentro de este CLV, tienes la activación, tenemos el attrition, que es el porcentaje de cancelaciones, que es básicamente la curva que estábamos viendo en naranjita en la gráfica anterior. Y de ahí tenemos la facturación, es decir, el cliente cada mes utiliza su tarjeta y cada vez que utiliza su tarjeta se generan comisiones con el mismo establecimiento donde se está usando la tarjeta y ya vamos generando unos ingresos. De ahí, esa facturación tiene que convertirse en saldo y generar intereses, porque hay clientes que te pagan todo a fin de mes si no se generan intereses. De ahí tenemos comisiones, tenemos millas, que es lo que os decía al inicio. Nosotros tenemos unos beneficios bastante fuertes para los clientes, donde por cada porcentaje, por cada facturación le damos un porcentaje en millas que luego lo pueden usar en viajes. Además, le damos entradas a salones VIP gratuitas. Y tenemos la parte de provisiones, que bueno, esto en el segmento bancario es es uno de los gastos más fuertes, donde básicamente lo que se hace es medir el default de los clientes. Hay unas políticas y unas normas bien establecidas que nos dicen cómo tenemos que provisionar la cartera. Entiendo que todos habéis escuchado hablar de Basilea, que hay mucha normativa de Basilea, y de ahí tenemos recuperaciones sobre todo este saldo que se provisionó o llegó a pérdida. ¿Sí? Entonces, así como para hacer resumen, en tarjetas de crédito el CLV tiene mucha complejidad por todas estas variables que os estoy mostrando. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a esta primera cálculo que os comentaba, se vuelve complejo porque hay muchas, todas estas variables tenemos que entender el cliente en el momento en el que está y ver cómo ese cliente va a evolucionar desde el punto en el que ahora está hacia adelante y medir cuándo va a dejar de ser cliente y durante este tiempo de vida que le queda, cuál es que va a ser su comportamiento. ¿Ya? Entonces, nosotros, ¿cómo es que hemos generado este CLV a la interna? Hay varias formas de calcular los CLVs. Nosotros lo que hemos hecho es calcular, coger la información de los clientes en cada fecha y hacer proyecciones con regresiones sencillas. Bueno, hay algunas regresiones múltiples, algunas lineales, y con eso lo que hemos ido es generando el valor futuro del cliente mirando cada una de las variables. Por ejemplo, si miramos la curva de facturación, en este caso teníamos una facturación hasta el mes 41. Esto es de un segmento muy específico que tiene una mayor vida. Aquí, por ejemplo, tenemos que el cliente se nos está yendo hasta 87 meses de vida. En promedio, en tarjetas de crédito, la vida no suele ser más allá de los 4 años, ¿sí? Pero sí hay segmentos y hay clientes muy fidelizados que se alargan más en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tomamos este pasado del cliente y en base a eso vamos viendo cuál va a ser proyectamos sus curvas esperadas en el futuro.
Entonces, esto lo hacemos por cada una de estas variables que hemos visto en esta tablita. Bueno, el coste de adquisición se toma solo en el punto de venta, pero el resto sí que van avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Que el cliente también vive con nosotros. Entonces, curiosidades que nos han pasado al crear el CLV. Hay un punto que nos pasó y es que en un momento, hace 3 años y medio, el modelo de negocio de Diners cambió bastante. Hubo un cambio enorme y si veis las curvas de los clientes, de cómo generaban, por ejemplo, saldos, desde este punto a este punto cambió el comportamiento de varios clientes porque los beneficios que les dábamos eran distintos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esta data, si nosotros queremos tener un CDB con los clientes de hoy en día, teníamos que normalizarlo, entender por qué estaba cambiando, cómo al principio, si el cliente estaba en el mes 3, cómo esto hubiera evolucionado, si el modelo de negocio hubiera sido el mismo, y al principio nos costó porque no teníamos tanta información de meses con este nuevo modelo de negocio, y después sí ya fuimos ganando mayor data, ¿no? Cantidad de información. Y otro tema también que nos pasó, que esta es otra gráfica, que esto fue una generación de intereses. ¿Qué es lo que pasó? Es un tema similar, pero fue un cambio tecnológico. En tarjetas de crédito siempre hay algo que llamamos el core de tarjetas de crédito. No sé si... bueno, voy a explicar un poquito lo que es un core de tarjeta. El core de tarjetas de crédito es como el cerebro que hace todos los cálculos que están detrás de una tarjeta de crédito. Es decir, tú durante el día puedes hacer compras, puedes hacer pagos y durante la noche en un proceso bachero se va calculando cuántos intereses has generado con los saldos que has tenido, si ha habido un pago, se reduce el saldo, ¿no? Y todo eso normalmente se calcula a lo largo de la noche. ¿Qué pasa? Esto lo hace un core, un corte de tarjetas de crédito, que es como lo llamamos, y nosotros hicimos un cambio de core. Entonces, cuando hicimos el cambio, detrás del core hay unas reglas de negocio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es como las personas. Tú tienes dos cerebros que son distintos, les das la misma información, pero a veces cambia un poquito, ¿no? El cómo interpretan esa información. Entonces, nos pasó un poco lo mismo y pasó que durante unos meses el tema de intereses como que se cayó un poco por cómo por cómo se hacían estos cálculos, y eso también lo tuvimos que normalizar. Entonces, si ya nos vamos a ver un poco cómo afecta y cómo hemos implementado y utilizado este CLV. He puesto 3 casitos, ¿no? Viendo un poco, uno que sea un poco más marketero, otro que tenga que ver con atención al socio. Nosotros, como os he mostrado antes, siempre segmentamos a los clientes por su RGM. ¿Por qué lo llamamos RGM? Normalmente es RFM, pero lo llamamos RGM porque R de recencia, el G lo llamamos por giros, que es la cantidad de tipos de establecimientos en los que compra. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos hacer compras en supermercados, podemos hacer compras en restaurantes, entonces normalmente todos tenemos una canasta de distintos tipos de establecimientos donde usamos nuestra tarjeta de crédito. Entonces, la frecuencia la adaptamos con frecuencia y tipos de establecimientos donde hacen las compras. Entonces, esto es viendo qué pasa si nosotros conseguimos que el cliente se fidelice a los 6 meses. Nosotros tenemos, bueno, entre los 3 y los 6 meses. Si os fijáis, he quitado todos los que son clientes pasivos y clientes que básicamente no terminan de usar la tarjeta para que las gráficas las entendáis un poquito más limpias. ¿Qué es lo que pasa? Si os fijáis, mira cómo el valor del cliente en el tiempo se multiplica por 2 o por 4. El cliente, si lo fidelizamos y conseguimos que realmente haga mayor frecuencia, luego podemos invertir mucho más. Entonces, ¿qué es lo que se definió? Hay que empezar a invertir desde temprano y se tienen muchas campañas para conseguir que este cliente se fidelice. Entonces, aquí vemos que esta diferencia de valor podemos invertirla en campañas, en cashback,
tenemos, porcentajes de descuento, nosotros tenemos un montón de campañas, entonces lo que tratamos es de conseguir fidelizar a los clientes para precisamente lograr esto. Además, si bien en la gráfica no lo he puesto, el tiempo de vida de un cliente fidelizado es un promedio de un 25% más alto que un cliente que está en crecimiento o es esporádico, ¿sí? Entonces, si tú ves si multiplicas el tiempo versus el valor que te está dejando, todavía el diferencial es mayor, ¿no? Entonces, aquí tenemos una herramienta muy aplicable a campañas y cuánto podemos invertir en campañas. Otro tema que es bastante curioso esto fue un tema que nos ayudó a mejorar el proceso de entrega. Nosotros mirábamos mucho la activación de clientes, lo diferenciábamos entre 30 y más de 30 días. Es decir, desde que nosotros le entregamos la tarjeta, que el cliente haga su primer uso dentro de los 30 primeros días o después. Pero si os fijáis, de ahí empezamos a medir qué pasaba si el cliente... Empezamos a hacer distintos cortes, ¿no? Y vimos qué pasa si al cliente le entregamos la tarjeta dentro de los 15 días. Y vimos que, obviamente, primero, el punto en el que empezamos a generar ingresos se adelanta y tenemos entre el mes 7 y el mes 8 en promedio, conseguíamos que estos clientes ya empiecen a rentabilizarse y el valor que va generando en el tiempo también se multiplica versus uno que está que se activa después de los 30 días y es como un 30% mayor entre aquellos que se empiezan a activar entre el día 15 y el día 30. Entonces, ¿qué pasó? Ahí dijimos, ¿esto por qué pasa? ¿Es que los clientes que realmente nos quieren la tarjeta aceptan la tarjeta antes o qué pasó? Entonces, ahí se hizo una revisión del proceso de entrega y nos dimos cuenta que había algunos puntos donde necesitábamos hacer ciertas mejoras, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayudó el CLV, además de identificar que estos clientes no estaban satisfechos? Es que teníamos la capacidad de saber cuánto puedo invertir en este proceso, en mejorar esta atención al cliente, en que este cliente esté más contento en base a la rentabilidad que me iba a dar en un futuro. Y como tercer punto es un poco viendo el mismo casito que veíamos antes, que es el préstamo de los clientes. Lo hemos usado? Esto se está revisando ahora. Es que hay clientes que si no le damos préstamo no son rentables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay otros clientes que si le damos una tarjeta, solo con lo que generan tarjetas de crédito nunca les daríamos una tarjeta porque no se rentabilizan. Entonces, si a este cliente hemos identificado un nicho que si le damos un préstamo, por ejemplo, podemos conseguir que se rentabilicen y hemos conseguido un grupito mayor de leads donde podemos colocar tarjetas de crédito. Entonces, ahí, bueno, como veis, tenemos distintas aplicaciones y con esto ya termino mi presentación y no sé si hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, María, por tu excelente presentación y, sobre todo, gracias por ese componente práctico. Yo he hecho varios proyectos de Customer Lifetime Value y la verdad es que esas aplicaciones del final, pues son siempre el punto crítico, ¿no? ¿Esto para qué? Porque al final se habla mucho del valor de cliente, pero bueno, esto es bastante luego activable, ¿no? Desde lo concreto, no solo desde lo teórico. Yo tengo dos preguntas mientras recibimos alguna otra. La primera, ha habido un punto que me ha gustado mucho, que es ese roadmap que tenéis para expresar el valor del cliente más allá de la cantidad monetaria. Has hablado de la cantidad referida, de la cantidad de conocimiento adquirido, de la cantidad social, ¿no? No sé si ahí, más desde una mirada del dato, ¿no? Que yo creo que es un poco la más enriquecedora, estáis proyectando tener todo eso junto en alguna variable proxy, en alguna variable que mida el valor del cliente de manera agregada, o si lo vais a hacer como 4 proyectos separados.
O sea, la idea es ir haciendo proyecto por proyecto y ir agregando punto por punto, ¿no? O sea, yo sí creo que algo importante cada vez que implementas este tipo de proyectos es ir paso a paso. Es decir, en vez de hacer 4 proyectos separados, creo que agrega más valor generar uno, ver cómo esto impacta en el CLV directamente y hacer otro, implementarlo e ir combinando y probarlo también, ¿no? Entonces, la idea es combinar todos en uno y enriquecerlo, bueno, enriquecer básicamente el CLV y tener que nos sirva al final, como tú bien dices, lo más importante es en qué utilizamos esto y ver cómo conseguimos mejorar rentabilidad, negocio, satisfacción del cliente, ¿no? Con esta herramienta. Y en ese sentido, yo entiendo que el Customer Lifetime Value también en algún proyecto lo que hemos hecho son matrices de transición, de ver un poco cómo se van variando un poco los diferentes segmentos de cliente. Entiendo que esa foto, ¿cada cuánto la sacáis? Es decir, ¿cada cuánto calculáis el Customer Lifetime Value? ¿Es en real time o lo hacéis una vez al mes y estudiáis las matrices de transición? A ver, la verdad que lo hemos estado haciendo, la idea era hacerlo mensual y lo hemos estado haciendo trimestral y de ahí lo que hemos estado sacando es si bien la parte dinámica, dependiendo de qué se estaba, capaz que había un foco en, no sé, ahora mismo queremos mejorar el incremento de línea, ¿no? Entonces nos enfocábamos más en eso, en mejorar el lifetime value en base a variables nuevas, en base a acciones comerciales nuevas que en realmente hacerlo de actualizarlo. ¿Y qué te iba a decir? Otra situación muy habitual es cuando se calcula la parte monetaria, que ya nos ha quedado claro que lo calculáis de alguna manera un poco particular por las connotaciones del sector. Se suele meter mucho el tema del margen, sobre todo pues cuando tienes una empresa que vende en tienda propia, tienda franquiciada, por ejemplo, no es lo mismo vender 1 euro en una franquiciada que en una tienda propia. La estructura de costes es tremendamente diferente. ¿Tenéis alguna de estas particularidades o para vosotros todos los canales de distribución son iguales y por lo tanto la estructura de costes y los economics son iguales? No, a ver, la estructura para nosotros especialmente, la diferencia ahí es el costo de venta. Es decir, nosotros vendemos por digital, vendemos por call center, tenemos ejecutivos. Entonces, dependiendo del canal, tenemos el CLV adaptado a distintos canales porque ahí hay dos puntos importantes. Uno es el mismo coste en sí y otro es el riesgo. Es decir, normalmente un cliente que viene a buscar una tarjeta, que lo necesita, suele tener un costo un poquito más bajo que un cliente que tú le llamas y le estás ofreciendo una tarjeta. O sea, normalmente el perfil suele ser bastante distinto. Entonces, y esto a lo largo del tiempo en casi todas las entidades que he trabajado he visto, el gasto en provisiones a lo largo del tiempo es más fuerte en call center que en otros canales. O sea que entonces el CPA es nuclear, el coste por adquisición es un poco lo que preguntaba. Nos trasladan una persona que está escuchándonos qué diferencia hay entre el Customer Lifetime Value y el margen por cliente. Sí, ¿por qué es mejor uno que otro? A ver, el margen por cliente es básicamente lo que vas a calcular en el mes. Es decir, cuál es el margen que te va dejando mes a mes y es una foto. El Customer Lifetime Value lo que te dice es a lo largo del tiempo, es decir, yo no puedo, imaginamos que tenemos una tarjeta que me está dejando 10 soles de margen, 10 soles o 10 euros de margen, ¿no? Entonces, yo en base a eso no puedo tomar una decisión de futuro porque realmente eso ha sido una foto en el mes y lo que necesito y es lo que me aporta el CLV es que si esos 10, ¿cómo van? ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuántos meses voy a recibir esos 10? Y si se mantiene ese 10 o ese 10 se va ajustando y se va reduciendo o se va aumentando. Entonces, en base a eso puedo invertir en conseguir que este cliente facture más, ¿no? Y ahí, en el modelo predictivo que has planteado, con independencia de la técnica utilizada, aunque ya nos has detallado que habéis utilizado algunas regresiones, claro, eso para activarlo a mí siempre me ha parecido uno de los campos más interesantes, porque si yo sé cuando voy a adquirir a un cliente, en la metáfora esta que decías de tu profesor, el banquero, que si yo sé que una persona que está en la línea, en la cola, ya sé cuánto margen le voy a sacar en el tiempo, pues evidentemente le puedo ofrecer una cosa u otra.
no sé, se ha hablado mucho de eso a lo largo de la historia de las activaciones del Customer Lifetime Value, pero yo la verdad es que no conozco mucho casos reales que lo estén haciendo. O sea, yo no sé si hay empresas que en tiempo real sepan lo que le van a sacar a un cliente y por lo tanto le ofrezcan una cosa u otra en tiempo real. No sé ese respecto qué opinión tienes, porque como nos has dicho que has tenido varias experiencias en este sentido. A ver, lo que sí se suele, lo que sí he visto que se aplica, nosotros en principio como vendemos la tarjeta y luego le damos otros productos, sí tenemos ese orden. Entonces, y después lo que sí lo hacemos es por campañas, es decir, cuando el cliente llega, lo que sí puedes saber es decir, qué probabilidad. Pero claro, ¿qué probabilidad tiene de tomar una u otra o otro producto y ese producto para ese segmento específico cuánto vale, ¿no? Entonces, en base multiplicando ambas cosas, puedes saber qué producto es preferible venderle, que es el que más ROI te va a entregar en un futuro. Y eso sí se suele aplicar. Especialmente ya una vez que el cliente es tuyo y ya lo conoces, porque ya sabes un poco, conoces su comportamiento. Nos pregunta, gracias María, que estoy venga a bombardear a preguntas porque a mí es un campo que me apasiona, me parece nuclear para cualquier organización, por lo tanto gracias, lo primero. Nos pregunta Olga, que tiene intereses también en algún sector cercano al tuyo, por dejarlo así en abstracto, luego te lo cuentas si quieres, si es fiable el Customer Lifetime Value en el primer año de vida del cliente, bueno, primer ciclo de cliente, porque entiendo que hay sectores además de un año puede ser otra unidad. Y si se puede corregir. A ver, si es fiable, cuando tú ya conoces el comportamiento del cliente, cuando el cliente es tuyo y ya conoces su comportamiento, siempre va a ser, toda la predicción que hagas va a ser mucho mejor. Pero si la segmentación que tienes hecha al inicio, es decir, tú los clientes, cuando no los conoces, haces una segmentación, coges todos tus leads y los metes en grupitos distintos en base a su potencialidad. Si esa segmentación está bien hecha, es fiable como siempre dentro de ciertos márgenes, ¿no? Porque obviamente vas a tener clientes que pensabas que eran buenísimos y realmente no se te van a ir a riesgo, pero todo eso también es el riesgo, por ejemplo, con nosotros o en otros segmentos que también tienen riesgo, no sé, por ejemplo, seguros, tiene un tema de siniestralidad, eso tienes que tenerlo medido y también cada una de las, por eso es importante no verlo como margen, sino ver cada una de las variables por cada uno de los segmentos. Bueno, la verdad es que la corrección en el primer año es también un tema muy habitual, porque en realidad todos los modelos de aprendizaje, evidentemente, si no tienen data histórica, pues yo entiendo que igual hacéis modelos de lookalike o así, o sea, sacar por ciertos perfiles parecidos, que es como también se ha corregido esto históricamente. Eso es. Tenemos una última pregunta y si alguien más quiere añadir, que nos lo ponga, por favor. ¿Cuál crees que es el camino a seguir, ¿no? Con el Customer Lifetime Value? Es decir, ¿crees que hay evolución? ¿Crees que sacar la foto? O, como bien has dicho antes, es un incremento gradual, metiéndole otras variables que modelicen el valor que en la relación con un cliente vamos extrayendo. ¿O crees que va a haber, pues con esto de que ahora hay tantos datos, crees que hay algún campo así, prospectivamente hablando, que nos vaya a aportar algo nuevo? Claro, a ver, algo que sé, que yo creo que es ir añadiéndole variables y ver, o sea, el uso cambia, ¿no? Es decir, cada vez medimos más la satisfacción del cliente, cómo medimos esa satisfacción, tienes muchos temas de análisis de sentimientos, por ejemplo, creo que algún día ya hablamos de análisis de sentimientos y puedes irle metiendo este tipo de variables y ver cómo todo esto afecta, ¿no? Es decir, un cliente contento, ya no solo fidelizado, además de fidelizado, si está contento, cuánto me genera. Y como decíamos, en este grupito había un indicador que es qué capacidad tiene ese cliente de influir en otros clientes. Es decir, si yo tuviera la capacidad de ver cómo puede influir en esos clientes, el valor adicional que me está trayendo por influir en otros clientes genera que este cliente tenga mayor valor. Entonces, yo creo que es ir aumentando variables, aumentando datos y con eso ir aumentando la variedad de usos, ¿no? Bueno, te he dicho que había una última pregunta, pero no, ahí apareció una nueva mientras decía que había otra pregunta. Nos dice Pilar, si la media de vida de un cliente utiliza una tarjeta, si la media de vida que un cliente utiliza una tarjeta se ha comentado que es aproximadamente de 4 años,
¿Es este el límite temporal para las predicciones? Es decir, la ventana de tiempo que llamamos en el mundo del Machine Learning es 4 años, ¿o cómo sería en predicciones a mayor o largo plazo? A ver, nosotros la ventana de tiempo la vemos por segmentos, no es que pongamos solo promedios. Es decir, hay algunos segmentos que tienen 8 años, otros tienen 4 años, otros tienen 3 años. Entonces, lo que vamos haciendo es viendo las ventanas de tiempos por cada uno de los grupos, pero sí. Vale. Y una última pregunta, si te parece, ya para cerrar, 45 minutos bien puntuales. Después de tantos años haciendo proyectos del Customer Lifetime Value, ¿qué prefieres, el ceviche o el marmitaco? La verdad, perdón, pero como el acento, me voy con el ceviche. El acento me ha ganado también. Acento y Vale, ceviche, ya soy peruana ya. me alegro mucho. Todos los peruanos que nos están escuchando te quieren un poco más de lo que ya te querían antes, pero no sé si habrá algún bermeotarra también por aquí que tendrá algo que opinar. Bueno, María, un placer tenerte en nuestra universidad, un placer que nos hayas dedicado estos 45 minutos de tu apretada agenda para aportarnos una mirada tan enriquecedora, tan original, porque además creo que lo has presentado muy bien, muy concreto, muy sintético y muy al grano. Así que de verdad y de corazón muchas gracias. Esperamos, o espero por lo menos yo, verte pronto nuevamente, físicamente. Y nada, a los que estéis aquí también agradeceros vuestra presencia. Espero que también os haya parecido enriquecedor y como siempre, desde Deusto, pues un placer saludaros a todos y también saludos a nuestros amigos peruanos que están por ahí despidiéndose de ti. Bueno, pues que estéis muy bien todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.